Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Bueno, pues esta revelación de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, que está súper poderoso. El objetivo de Papito Dios al revelarnos estas glorias es que de verdad en su corazón está que tomemos absolutamente todo lo que Él ya nos entregó en Jesús, porque es un hecho que ya nos lo entregó. Y Él nos quiere enseñar cómo accionar en lo que Él ya nos entregó en lo espiritual para que lo veamos manifiesto en lo natural, porque de eso se trata. Y en algunos estudios bíblicos el Espíritu Santo nos ha hablado de este principio que todo primero fue en lo espiritual y después en lo natural. Todo fue creado en el Espíritu, Dios creó todo en el Espíritu y luego lo trajo a manifestación en lo natural. Por eso hay un versículo que dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque en lo espiritual ya estaba consumado. Y en el momento justo, Dios lo trajo a ser manifiesto en lo natural. Pero para que fuera manifiesto en lo natural, lo que Dios hizo fue usar, como siempre Él lo hace, seres humanos para llenar su boca con la palabra profética de lo que venía a ser cumplido en la tierra. Inmolado es sacrificado. Sí, inmolado es el cordero inmolado es el cordero que fue ofrecido para sacrificio, para nuestra redención. Entonces, cuando Jesús estaba ya en Él aceptó, fíjate cómo algo hermoso que el Espíritu Santo me revelaba es cómo el Padre también requirió de la decisión de Jesús para el sacrificio. El Padre no impuso a que Jesús fuera a la cruz. Y entonces vamos a ver este tema que son los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, pero la revelación más poderosa de esto es que con solo una gota de la sangre de Jesús, tu redención habría sido cumplida. Solo bastaba una gota de la sangre de Jesús para tu redención. Pero Jesús lo que hizo fue un sobrepago, porque según lo que vemos en las Escrituras, Él derramó hasta la última gota de su sangre, y lo vamos a ver ahorita en el transcurso de este estudio. Y algo súper poderoso también es que el Espíritu Santo nos lleva a esta revelación para que veamos cómo siempre en el corazón de papá ha estado el acercar a los hijos a Él. Vemos que antes de que Jesús fuera crucificado, Él empezó a derramar gotas de sangre. Él nos redimió o esa redención empezó a obrar desde antes de que Jesús fuera crucificado. Entonces, dice la palabra que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él estaba angustiado. Él en ese momento de alguna manera le fue revelado, él ya sabía que había venido y a eso vino. Él estaba completamente en acuerdo con el Padre, pero en ese momento él empezó a sentir el peso, un peso que no había sentido antes. Y era el peso de la corrupción del hombre. Era el peso del pecado, de la iniquidad, de la inmundicia. Era el peso de la maldición. Era el peso de toda la muerte que el hombre había acarreado por causa del pecado. Por todas las generaciones que habían existido en el mundo y por todas las que iban a existir y las que todavía no existen aún en este día. Él empezó a cargar y empezó a absorber su cuerpo, por supuesto su alma, su corazón, pero su cuerpo empezó a absorber ese peso. Entonces era tal la angustia que Jesús estaba sufriendo en ese momento, que él como hombre, porque él vino como un ser humano, a ser ofrecido como sacrificio por todos los hombres, a representar a todos los hombres, y él vivió en completa sujeción o dependencia del Espíritu de Dios, pero en ese momento, en este sentir de hombre, él volteó con el Padre y le dijo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero inmediatamente Jesús determinó y dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Entonces por ahí en tus hojitas vas a ver cómo la sangre que brotó de la frente de Jesús, junto con su sudor, lo que hizo esa sangre fue sanarnos de la traición para liberarnos de toda maldición generacional producida por la desobediencia. Porque yo quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Jesús, como hombre, tenía en su corazón como el convencimiento total, con gran gozo, de ser crucificado, lacerado, traicionado, escupido, rechazado y maltratado de la forma como lo fue? Yo creo que como hombre sí había en su corazón el deseo de que hubiera otra vía, ¿no? De que hubiera otra manera de redimir a la humanidad. Sin embargo, cuando él le dice a su padre, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, en ese momento suceden dos cosas. Una, él entra en acuerdo completo con papá, y la segunda cosa es que él te redime a ti de la desobediencia. Él te redime a ti de las ocasiones en las que tú le has volteado las espaldas a Dios. Jesús derramó la sangre de su cuerpo llagado para darnos la plenitud de la redención. En esta segunda forma de redención, el cuerpo de Jesús completamente lacerado, se da la plenitud de la redención. ¿Por qué? Porque involucra todo lo que tiene que ver con sanidad. O sea, Jesús te está redimiendo a través de este castigo que él sufrió en su cuerpo. Te está redimiendo para que tú tengas sanidad en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, y para que tengas paz. Y para que también tengas sanidad en tu vida. Porque cuando hablamos de sanidad, normalmente lo enfocamos a enfermedades del cuerpo. Pero Dios también quiere sanar tus relaciones. Dios también quiere sanar a tu familia. Dios también quiere sanar tus finanzas. Dios quiere sanar tu identidad. Todo lo que tiene que ver con tu vida, hay un interés de parte de Dios para que todo en tu vida venga a restauración, ¿sí? Y entonces vemos que a través de esta redención, Jesús nos está librando de enfermedades y de dolencias físicas, mentales, emocionales, y también nos está librando del dominio del pecado en nuestra vida, para que nuestra voluntad sea libre y podamos decidir caminar guiados por el Espíritu de Dios y no manipulados por el pecado. Bueno, con esta corona que incrustaron en la cabeza de Jesús y que además lo golpeaban para que pues enterraran más las espinas en su cabeza, pues toda esa sangre que Jesús derramó, el propósito de esa sangre hoy, y el Espíritu Santo quiere que lo sepamos, es que revirtió la maldición que entró al mundo por el pecado de Adán y que afectó la esfera de dominio que Adán tenía en esta tierra y en los aires, pues el adversario había bloqueado su nivel de conquista. Saben que en Génesis está descrito cómo cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio dominio, les dijo fructificad y multiplicaos y someted la tierra, sojuzgadla, es decir, reinen sobre ella. Cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre la tierra y sobre todas las cosas que Dios creó en la tierra. Y esto es algo que Dios ha traído mucha revelación en este tiempo, porque es importante ver cómo realmente esa es la vida que Dios diseñó en dependencia de Él. Que Él como rey, porque Él es el creador y rey de todo lo creado, que Él como rey, a nosotros como hijos, porque nos creó como hijos, nos dio dominio sobre la tierra también. El propósito de esta sangre es restaurar la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Se acuerdan que hemos visto en otros estudios bíblicos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Y se acuerdan que la única forma de que nosotros tengamos identidad es porque el Padre nos la da. Amén. Y esa identidad se forja en nosotros por vernos en Él. Cuando tú puedes reflejarte en Él como tu imagen, y espero que se está entendiendo lo que estoy diciendo, tú eres hijo de Dios y tú como hijo de Dios tienes la imagen de tu Padre, tienes el ADN de tu papá, tienes la semejanza de Dios, así como un hijo en lo natural tiene la semejanza de su papá, tú tienes la semejanza de tu papá. ¿Qué pasa si a un niño se lo llevan lejos de su familia y lo ponen en otra familia? Ese hijo va a adoptar la imagen de esa otra
de esa otra familia, aunque no sea su familia original o su imagen original. Cuando tú te despojaste de la gloria de Dios, tomaste otra imagen, la imagen del mundo, la imagen de las voces que tú escuchaste, la imagen de las identidades que tú te forjaste por quien tú creíste que eras. Y Jesús nos regresa de vuelta a la imagen de papá. Y pues esta sangre que Jesús permitió que brotara de sus manos, también fue con el objetivo de darnos una redención especial, específica. Y sabemos que las manos de Jesús nos dieron muestras de esta extensión de su reino. Él con las manos sanaba, con las manos consolaba y abrazaba, con las manos también hacía justicia cuando llegó al templo y volcó estas mesas. Con sus manos multiplicaba la provisión, el pan, y realmente vemos cómo a lo largo también de las escrituras se habla de la diestra de Dios y de la mano poderosa de Dios. Y esta diestra poderosa es Jesús. Y bueno, pues con esta sangre, como con toda la sangre que Jesús derramó, te está redimiendo de esto específico, y es desatar la productividad en tu vida, obtener autoridad y que sean desatados en ti los dones espirituales. Esa sangre preciosa de las manos de Jesús es para que podamos movernos en la autoridad, el poder y la productividad del reino de Dios. Esta sangre preciosa que brotó de los pies de Jesús te redime para ubicarte en el propósito de Dios, en el crecimiento, en el desarrollo de la visión y para desalojar espíritus de maldad. Él nos otorga con esto el que podamos estar bien plantados en el propósito de Dios y para que venga un juicio divino sobre los espíritus incorrectos que operan en las naciones. Y qué importante es esto en este tiempo para nosotros, ¿no? Como mexicanos, el saber que Dios nos ha otorgado a través de la sangre de Jesús un poder y autoridad territorial. Entonces, ¿se acuerdan que de todos los discípulos de Jesús, el que estaba ahí como testimonio era Juan? Juan estaba ahí con María y estaban justamente en el momento en el que era el amado, ¿verdad? Él sabía que era el amado de Dios, porque él así se consideraba, todos somos amados de Dios. Y entonces él vio y da testimonio en el evangelio que él escribe de cómo cuando el soldado atraviesa el costado de Jesús, sale sangre, pero sale agua. Y con esto, este es un testimonio de que en el cuerpo de Jesús ya no había más sangre. O sea, toda la sangre que había en el cuerpo de Jesús fue derramada para tu redención. Por eso vemos que fue un sobrepago, porque creemos que la sangre de Jesús es tan poderosa que tan solo una gota de su sangre habría sido suficiente para redimir a toda la humanidad. Sin embargo, Él derramó toda su sangre y entonces esta sangre que brota del costado de Jesús nos redime. Dice la revelación de este escrito, que nos redime para obtener la plenitud de su carácter. Hay todo un contexto del por qué está hablando de esta revelación, de cómo esta sangre del costado de Jesús nos da como esa identidad del carácter de Cristo y nos devuelve o pule nuestro carácter para que seamos así como es Jesús. Y realmente creo con todo mi corazón que la forma como Jesús nos redime en este sentido es que Él puede hacer que tú también te veas que estás en Él y que tú eres ese amado de Dios así como Jesús, y que así como Él pudo entregar su vida, así como Él pudo dar de sí mismo para tu redención, a ti hoy no te va a pedir Dios tu vida, pero sí puede ser alguien que entregue su vida para que otros también conozcan a Dios, ¿no? Es una forma de entrega a Dios. Entonces, ¿les parece si hacemos la oración? Aplicando el poder de la sangre que brotó del costado de Jesús para que tu vida pueda reflejar el fruto del Espíritu. Señor, hoy aplico una gota de la sangre que brotó de tu costado derecho y declaro que el poder de tu sangre reemplaza mi carácter con el fruto de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tu sangre removió el temor y me dio tu perfecto amor. Cambió mi amargura por gozo, mi afán por paciencia, mi impiedad por tu benignidad, mi maldad por tu bondad.
mi duda por la fe, mi rebeldía en mansedumbre y mi falta de dominio propio por templanza. Te alabo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Y pues esta es la revelación de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. En los próximos estudios bíblicos vamos a tener a profundidad este tema, que es importante que lo veamos, pero ya de ya tú puedes empezar a aplicar esto en tu vida y ver esa victoria en las áreas que tú necesites verla. Te damos gracias, Señor, y nos despedimos. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Claudia. Gracias.